Y continuamos conociendo más acerca de nuestra mente. Hoy concretamente vamos a hablar de los TCA, con trastornos de la conducta alimentaria. Hoy tenemos de manera telemática con nosotros a Marimar, psicóloga general sanitaria. Muy buenas noches, Marimar. Muy buenas noches, encantada de estar con vosotros. Bueno, como comentamos, hoy vamos a hablar de los TCA. Vamos a ubicar un poco, porque creo que los TCA son conocidos, pero quizás no en su gran mayoría. Vamos a contextualizar un poco. ¿Qué son los TCA? Sí, los trastornos de conducta alimentaria son trastornos emocionales. Entonces, claro, las personas cuando hablan de trastorno de conducta alimentaria normalmente hablan pues de lo que se ve, que es el problema o la alteración con la imagen corporal, la alteración también con la comida, pero realmente eso es como la punta del iceberg. Lo que hay debajo es una baja autoestima, gran perfeccionismo, problemas a la hora de gestionar las emociones, problemas también con la alta frustración. Entonces, el problema no es exactamente la alteración con la imagen corporal y la comida, sino que eso serían las soluciones, porque las personas que tienen trastorno de conducta alimentaria tienen miedo a no encajar, tienen miedo al fracaso y consideran que con un cuerpo perfecto van a poder conseguir toda la felicidad al fin y al cabo. Conocemos la bulimia, la anorexia, pero ¿qué más trastornos se engloban dentro de los TCA? Sí, estaría también el trastorno de atracones, la pica, la rumiación, el trastorno de evitación y restricción de la conducta alimentaria. Mm, bueno, como veis, son muchos trastornos, pero los que más se dan son los trastornos de atracones e incluso los trastornos, otros trastornos especificados. Es decir, que se puede dar una anorexia, pero sin todo el cuadro. Una persona que no tiene bajo peso, que tiene peso normal o incluso obesidad. O en bulimia. Bulimia, bueno, lo defino un poco ya, las características, que sería como primera característica el atracón, que sería hacer grandes cantidades de comida en un corto periodo de tiempo, casi sin masticar, hasta estar desagradablemente lleno, pero es necesario que compense para que lo denominemos bulimia. Y esa compensación pues, puede ser con conductas de autoprovocación del vómito, pero hay personas que no lo hacen y creen que no tienen bulimia por eso, pero pueden compensar con ejercicio físico, laxantes, etcétera, etcétera. Entonces, bulimia sería hambre de buey, importante ese atracón, importante la compensación. ¿En qué se diferencia del trastorno de atracones? Pues que en el trastorno de atracones no hay esa compensación. Sí se dan los atracones, como decía, grandes cantidades de comida en un corto periodo de tiempo, sin masticar, hasta estar desagradablemente lleno. La pica es comer sustancias que no son nutrientes, que no son alimentos, como por ejemplo desconchones de la pared, o tierra, o piedras. La rumiación sería que la persona ingiere el alimento y lo vuelve a llevar otra vez a la boca. Muchas de las personas que sufren bulimia a veces desarrollan también este tipo de problema. Y el trastorno de evitación o restricción alimentaria es el problema que suelen tener más los niños, pero también puede suceder en cualquier tipo de edad, que son esas personas que tienen un repertorio muy pequeñito de alimentos, 4 alimentos que pueden llegar a tomar, no toman más variedad, bien por muchas causas, por la hipersensibilidad que puedan tener a los alimentos, textura, color, olor, o incluso puede ser por miedo a comer cosas nuevas, las neofobias. Y más o menos eso sería un poco a grandes rasgos los trastornos o los tipos de trastorno de conducta alimentaria que hay, pero como digo, pues muchas veces hay más personas que tienen trastorno de conducta alimentaria sin que se cumpla todo el cuadro y no consideran que vayan a tener ese problema. Es que yo me ponía a pensar que quizás la, la comida vinculada a las emociones, tanto positivas como negativas, socialmente está muy entendido, o sea, está muy interiorizado, porque, por ejemplo, tanto como para celebraciones, siempre se va ligado a una comida, a una celebración, pero tanto como emociones negativas de hoy he tenido un mal día,
me voy a dar este homenaje, o todo lo contrario, hoy he tenido un buen día, yo creo que me merezco que lo celebre con este tipo de comida. Entonces, siempre tenemos ligado la comida con las emociones, ¿no? Eso sucede desde que nacemos. La primera vez que nos da nuestra mamá de comer, o si es el biberón nuestro papá o quien sea, ya estamos sintiendo un placer, estamos sintiendo un bienestar. Entonces eso pues puede tender a repetirse. El problema no es el comer emocional, el que tengo un día triste y como. El problema es que si siempre que tengo un día triste como, o sea, gestiono mis emociones solo y exclusivamente con comida, se puede trastocar mi vida. Y entonces ahí es donde estaría el problema. El problema no es disfrutar de una comida. O de que, como digo, un día que tenemos incluso, bueno, hoy me lo merezco, como. El problema está, como digo, en gestionar siempre todos los problemas y todas las emociones a través de la comida. No sé si, Marimar, si existen edades con un mayor riesgo de padecer un trastorno de la conducta alimentaria. Sí, la mayor vulnerabilidad estaría en la adolescencia, pero no podemos dejar de ver que no tienen edad los trastornos de conducta alimentaria, que puede haber niños con este tipo de problemas, adolescentes, como ya hemos dicho, jóvenes, adultos e incluso más mayores, incluso en la vejez. Es un trastorno que no tiene edad, pero ya que digo que no tiene edad, tampoco tiene sexo. O sea, le puede ocurrir igual a mujeres, hombres, sin ningún problema. Y tampoco tiene peso. Como ya he dicho antes, a veces puede haber oscilaciones de peso o no necesariamente la persona tiene que estar delgada. Por ejemplo, centrándonos en los niños, se me ocurre que ¿qué papel puede jugar el tema de la educación por parte de los padres a la hora de desarrollar un TCA? Por ejemplo, a mí se me ocurre, yo mismamente de pequeño, lo típico de no puedes dejar nada en el plato, o no te puedes permitir no comer esto, o no hay que comer de esto otro. Entonces, quizás en los niños ese tipo de prohibiciones o de restricciones o de hábitos puede a la larga, cuando somos más mayores, desarrollar un TCA. Incluso cuando se es más pequeñito. O sea, esos mensajes de que la comida es premio, la comida es castigo, o la comida te lo tienes que comer todo, o no puedes dejar nada en el plato, o eso que estás comiendo es malo, esos mensajes en una persona vulnerable al trastorno de conducta alimentaria puede llevar a desarrollar ese tipo de, un tipo de problemas de trastorno de conducta alimentaria. Entonces, es importante varias cosas. En primer lugar, que la comida sea un momento de placer, que no, si el niño no quiere más, no insistir. Pero si el niño es un comedor selectivo, como decíamos antes, podemos animar y decir, bueno, pues prueba solo una cucharadita y si no te apetece más, no hay problema. Tener en cuenta también el tiempo que va a estar ese niño comiendo. Porque nos podemos encontrar el niño que come en 5 minutos como el niño que come entre 3 cuartos de hora, 1 hora. Entonces, de alguna manera, intentar reeducar para que pueda haber un tiempo más o menos normal a la hora de comer. Educar en la variedad, pero también educar en el cuerpo. Es decir, esos comentarios que se hacen sobre el cuerpo, si no comes no vas a engordar, o si comes mucho engordarás mucho, esos comentarios tampoco son buenos, pero para nadie. Incluso esos mismos comentarios de cuando hace mucho que que no ves a alguien y le dices, oh, macho, ¿cómo te has puesto? O cuánto has adelgazado que has hecho. Los mensajes sobre el cuerpo no ayudan. Entonces, para prevenir, importante que la comida sea un momento de placer, un momento de gusto, en donde se pueda aprender a variar, donde no se obligue a comer, donde los alimentos no son ni buenos ni malos, son nutrientes, dejar la comida en su sitio y no hablar sobre cuerpos. Todos los cuerpos son positivos. Entonces, educar desde también esa imagen corporal positiva, sea la que sea, también es importante para poder ayudar a que no haya esos acosos sobre el peso que muchas veces son los que disparan el trastorno de conducta alimentaria.
Como tu faceta de psicóloga general sanitaria, aparte también colaboras con ADEFAP y con Asdibur. Sí que me gustaría preguntarte, que todavía hay mucho desconocimiento sobre los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Cómo es la vida de una persona que padece un TCA? La vida de una persona que padece TCA, sea el que sea, es pensar las 24 horas en comida, se la coma o no se la coma. Pensar las 24 horas en lo mal que hace todo, porque son perfeccionistas y nunca está todo bien. En no poder aguantar la frustración de que algo no salga como ellos quieren. En conclusión, es un sufrimiento horrible. Pero es que también el entorno sufre. Entonces, cuando el entorno sufre, como también la persona que está sufriendo el trastorno de conducta alimentaria es súper sensible a ese sufrimiento, sufre a la vez también por lo que está sufriendo su entorno. Por lo tanto, es un sufrimiento bastante importante. De hecho, los trastornos de conducta alimentaria y en concreto la anorexia es un problema mental que tiene la mayor mortalidad de todos los problemas de salud mental, tanto por suicidios como por paros cardíacos. Ese gran sufrimiento muchas veces le lleva a la idea de suicidio que a veces se produce. Eh, Estábamos hablando de la vinculación que tiene, pues eso, el comer, a lo que es las emociones. No sé si padecer un TCA está estrechamente ligado con padecer algún otro tipo de problema de salud mental. Totalmente. Ya el trastorno de conducta alimentaria es un trastorno emocional. Ese trastorno emocional normalmente no viene solo. Muchas veces cuando hablamos en consulta con la persona que sufre estos problemas, vemos que anteriormente ya sufría ansiedad o depresión, o las dos, o trastorno de estrés postraumático, o trastorno obsesivo compulsivo, o trastorno límite de personalidad. E incluso he visto también en consulta lo que es combinado el trastorno de déficit de atención con trastorno de límite de personalidad, con trastorno de conducta alimentaria e incluso también trastorno de Asperger con trastorno de déficit de atención, trastorno de conducta alimentaria. O sea, la comorbilidad de los trastornos emocionales es más bien una regla que una excepción. Hablábamos eso, la vinculación que tiene, pues eso, las emociones, la comida, muchas de lo que hemos comentado de utilizar quizás de una manera errónea la comida más que como placer, como comentabas, sino como llegar a ser un ansiolítico natural, por decirlo de alguna manera, y todo lo que conlleva, pues por ejemplo, el entorno familiar a la hora de has engordado, has adelgazado, esas apreciaciones que se suelen hacer y hablamos y que muchas veces no somos conscientes del daño que hacemos hablando haciendo esas afirmaciones, ¿no? Exacto. Ujú. Sí, sí. Por eso, pues claro, también necesitamos que la familia aprenda. Entonces, por ejemplo, en la asociación ADEFAB tenemos grupos de familias el primer lunes de mes y el tercer jueves de mes para ayudarles a que entiendan a sus seres queridos con trastorno de conducta alimentaria y a que puedan fomentar su parte sana. Entonces, para fomentar su parte sana es importante que no hablen ni de cuerpo ni de comida. Claro, muchas veces nos preguntan, pero ¿por qué? Si es que es algo que a lo mejor es el afectado el que está diciendo, está hablando, ¿no? De cómo me ves, o si esto es mucho, o si es poco. Porque eso, como forma parte del trastorno de conducta alimentaria, hablar de cuerpo y de comida refuerza el trastorno, lo mantiene. Entonces, necesitamos que lo que es el entorno y los seres queridos puedan hablar con ellos de emociones. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal estás? O te veo un poco triste. O incluso si llega el afectado a decir es que me siento gordo, me siento gorda, me siento muy mal, poderle decir si yo me sintiese como tú también estaría igual de mal. Necesitan empatía.
las personas con trastorno de conducta alimentaria. Entonces, eso en la asociación a los familiares les ayudamos a que lo puedan ver, e incluso pues hay otras veces tenemos la terapia familiar dentro de la consulta, y entonces allí también les ayudamos a que puedan entender mejor y comprender mejor a su familiar o a su ser querido con trastorno de conducta alimentaria. ¿Cómo es por parte de las familias, o sea, trabajar tanto con pacientes como con familias, una cosa que está tan socialmente impuesta? O sea, está muy normalizado. ¿Cómo es trabajar con ese tipo de cosas? Sí, es muy complicado precisamente por lo que cuentas. Con las familias, claro, es normalizado quizá que algún miembro de la familia esté a dieta continua. Entonces, es algo que tenemos que trabajar también. E incluso colaboramos con un centro de nutrición en el que les comentamos que es mejor que aprendan a comer. Aprender a comer no es estar a dieta continua. Las dietas son además un predictor, un disparador y un mantenedor de los trastornos de conducta alimentaria. Y ese entorno de dieta constante no ayuda, pero no ayuda ni a la persona que sea familiar, ni tampoco a la propia persona con trastorno de conducta alimentaria. Entonces es cambiar todo un mensaje social de que tú puedes cambiar tu cuerpo cuando te dé la gana realizando dietas estrictas porque no te va a pasar nada. Un Habl- problema es intenso. Sí. Hablando de ese mensaje social, ese entorno en el que muchas veces se tienen que mover personas que padecen un TCA, ¿qué papel juegan las redes sociales, por ejemplo? Claro, las redes sociales están dando ese mismo mensaje. Instagramers que a lo mejor dicen, mira, yo he estado comiendo así, mira qué cuerpo tengo. Si yo lo hago y yo cambio mi cuerpo, tú puedes hacerlo también. Son mensajes que están generando mucha frustración, porque cada persona es un mundo. Aparte, normalmente son personas que no están especializadas en trastorno de conducta alimentaria, ni son psicólogos, ni son nutricionistas, que a lo mejor han estudiado un curso de coach y se están vendiendo pues como que pueden solucionarte toda tu vida. Entonces, son un peligro también. Ese peligro, además, está estudiado que Instagram es la red social que mayor aumento de trastorno de conducta alimentaria produce. No que produzca el problema, sino que la persona vulnerable, como está buscando esos mensajes, lo que va a hacer es acelerar más su problema de trastorno de conducta alimentaria cuando se mete en esas redes. O cuando incluso, claro, Instagram también es mucho de fotografías y entonces suelen buscar esas chicas delgadas con las que compararse, aumentando su insatisfacción corporal. La insatisfacción corporal es un factor de riesgo también de trastorno de conducta alimentaria. Entonces, las redes sociales no son la causa del trastorno, pero sí lo potencian. Entonces, sí que es verdad que creo que en Instagram hay de vez en cuando un mensaje de no necesitarás ayuda y demás, y que también, pues oye, denunciar ese tipo de, digamos, de cuentas es un poco complicado, pero también es verdad que existen cuentas sanas. Está, por Eso, ejemplo, la cuenta de Cómete el Mundo TCA o Cómete tus miedos, personas que detrás de esas cuentas lo que quieren realmente es poder ayudar no solamente a las personas que tienen trastorno de conducta alimentaria para que vean que del trastorno de conducta alimentaria se sale, sino también para que puedan ver otras soluciones y que el trastorno de conducta alimentaria se puede salir de él, pero siempre y cuando con ayuda especializada en este tipo de problemas. Eso es justamente lo que también te quería comentar, como otra variante que hay en las redes sociales que nos encontramos recientemente, gente que ha destacado dentro del mundo, pues por ejemplo, de Instagram, por hacer justamente lo contrario, o sea, por de alguna manera haber sido quizás pacientes de un TCA o padecer un TCA o estar padeciendo un TCA, contar un poco su experiencia y mandar ese mensaje de que todos los cuerpos son válidos, y sobre todo también nos encontramos con ese tipo de cuentas que por el mero hecho de mandar ese mensaje de normalizar, de dar a entender que todos los cuerpos son perfectamente válidos, y por derribar también el mensaje de
soy válido no solo por mi cuerpo, sino por lo que hago, se llevan justamente todo el odio de estar visibilizando cómo es padecer un TCA, ¿no? Sí, bueno, es que a veces en las redes sociales es lo que nos podemos encontrar. Personas que están de acuerdo con lo que se plantea ahí, personas pues que lo critican. Pero aún así, estas cuentas van a ayudar a muchas de las personas que tienen trastorno de conducta alimentaria. De hecho, hay personas que han sufrido esos trastornos, que han salido de ellos y han generado su propia clínica para ayudar a personas con trastorno de conducta alimentaria. La primera chica que conocí que realizó este tipo de actuación fue María Casas. María Casas hizo un libro que se titula Niños Perdidos y ahí ya quería ayudar, pero fue más allá. Ella, aunque es de Segovia, ahora vive en México y en México hizo una consulta para personas con trastorno de conducta alimentaria con todos sus especialistas, psicólogo, nutricionista, psiquiatra, etcétera, en el que hay esa ayuda para esas personas que están sufriendo ese problema. Además, ella acaba de terminar también la carrera de psicología, con lo que quiere ayudar mucho más, ¿no? También está Marta Tena en Zaragoza, que también, además de con su red social de Cómete tus miedos, también tiene su clínica Renace, en la que también cuenta con profesionales especializados en trastornos de conducta alimentaria, donde también ayuda no solamente ya con su cuenta de red social, sino también además con esa clínica privada en la que hay otra opción también para esas personas. Sí, han pasado más de la parte de visibilizar a ir un paso más allá, Más ¿no? allá. Uh-huh. Comentábamos antes el tema dieta, ese deseo. Mira, quizás precisamente el comienzo del año, el mes de enero, es como el mes entendido como el de los propósitos. Voy a perder peso, voy a hacer deporte. ¿Cómo debe... ¿Hay algún indicador o algún detonante que haga que se cruce la línea de querer perder peso, pero convertirlo en quizás poder desarrollar un TCA? Sí, claro, es que es un poco lo que decías antes. La dieta está normalizada, el ir al gimnasio está normalizado. Detectarlo es muy complicado, detectar esa línea tan fina del trastorno de conducta alimentaria a la normalidad. Entonces, lo primero, si tú estás realizando una dieta muy rígida, si no flexibilizas, si tienes alimentos prohibidos, puedes estar desarrollando un trastorno de conducta alimentaria. Si vas al gimnasio y por lo que sea un día no puedes ir y te sientes culpable, o un domingo, si estás en una ciudad donde está abierto el gimnasio, tu cabeza te dice tienes que levantarte a las 7 de la mañana a ir al gimnasio o a las 6 de la mañana a correr, ojo, porque posiblemente son conductas de compensación y quien está hablando es el trastorno de conducta alimentaria, no la parte sana. Entonces, ¿cómo sería el comer sano? Dejar la comida en su sitio. Yo desayuno, por ejemplo, pues a las 8 de la mañana, me olvido ya de la comida, me pongo a hacer mis cosas y cuando toca el almuerzo o toca la comida, vuelvo otra vez a comer sin esa preocupación constante de qué voy a comer, si me voy a pasar, si no me voy a pasar. O el gimnasio lo mismo, pues un par de días a la semana simplemente para hacer media hora o un poco más, algo moderado, pero viendo si eso me hace sentir bien, no si eso me está reforzando en tengo que hacer más tiempo. O sea que esas serían un poco las líneas rojas. Una de las grandes preguntas que quizás surgen cuando padeces un trastorno de la conducta alimentaria, dentro del proceso se me ocurre que cómo se pierde el miedo a comer. Con exposición. Todas las ansiedades necesitan de una exposición al miedo que sea para poder ver que ese miedo no es tan grande como lo que tú crees. Entonces hay que exponerse a ese miedo con miedo, pero hay que hacerlo poco a poco. Claro, por eso hace falta el psicólogo que te ayude a que vayas poniendo esos pequeños objetivos en tu día a día
Más luego, claro, el nutricionista también te puede ayudar diciendo, confía en mí, desde tu repertorio alimentario yo te puedo ayudar en la variación, pero el psicólogo lo que va a aportar es ponte a ese alimento, mira la ansiedad que te está generando, Ujú. cómelo y después de comerlo, a que sí que cabes por la puerta. Porque suele ser el miedo, ¿no? Ese miedo que normalmente nada más comer se sienten tan hinchados que su cabeza genera ansiedad y la ansiedad distorsiona su imagen corporal. Entonces se pueden mirar en el espejo y ver pues verse como muy grandes o como un luchador o una luchadora de sumo. Es como se sienten realmente. Entonces, sintiéndose así, es normal que la ansiedad les supere. Entonces, necesitan ese trabajo en consulta que les podamos ayudar a exponerse a ese miedo tan grande que tienen. Hemos ido hablando a lo largo de la entrevista hemos dado pequeñas pinceladas a cómo sería tener una relación sana con la comida, por decirlo de alguna manera. No sé si existen algún tipo de método de prevención. Hemos hablado de visibilizar, de normalizar los sentimientos y sobre todo eso, de tener una relación sana con la comida que nos proporcione placer y no Sí. ligarlo a otro tipo de emociones. No sé si existe algún método de prevención o quizás cosas que habría que ir cambiando socialmente o dentro de los institutos o los colegios para prevenir estos TCA. Sí, bueno, yo llevo desde 2004 realizando actividades de prevención en los centros educativos de secundaria, grados medios, superiores, incluso en Aranda también he realizado en el Cardonal Sandoval y Rojas alguna actuación y consiste más bien en generar factores protectores desde los factores de riesgo. Entonces, los factores de riesgo, que son la insatisfacción corporal, la baja autoestima, el acoso sobre el peso, es lo que se trabaja en los centros. Entonces, en la primera sesión se realiza el dibujo de la figura humana ideal, los chicos de chico, las chicas de chica, y desde ahí vamos viendo cómo se puede generar una insatisfacción corporal debido al canon de belleza que tengamos actualmente. Se les ayuda a ver también cómo a lo largo de toda la historia de la humanidad ha habido cánones de belleza muy diferentes, sobre todo en las chicas, en los chicos menos diferentes, pero que actualmente estamos en un momento en la que la presión sobre la imagen corporal es tremenda. Entonces, ahí es donde terminamos hablando de lo importante que son el tener en cuenta que la imagen corporal y los cuerpos son todos positivos, que con hábitos saludables, tanto de alimentación como de sueño, como de ejercicio físico moderado, podemos conseguir estar en un bienestar y que la autoestima es muy importante cuando no se sobrevalora la imagen corporal, que la imagen corporal tiene su importancia, pero hay otras cosas también más importantes, como son pues, la familia, los estudios, el trabajo, el ocio, y que a veces uno está tan preocupado por la imagen y por la comida que se olvida del yo mismo. De hecho, en consulta muchas veces nos cuentan que no saben quiénes son. Y entonces tenemos que volver a recuperar a la persona. Y la segunda sesión está más dirigida al acoso sobre el peso, con una historia de Pepe Gordito, que es un chico que le llaman Pepe Gordito porque le sobran unos pocos kilos, al que le van rechazando, y al final pues hay un amigo que dice pues vamos a jugar a baloncesto, bueno, y le habla todo en positivo, y a partir de ahí hay como un debate y trabajamos mucho la parte de ese acoso, que el acoso no es una broma, pero que muchas veces el acosador dice que es una broma porque posiblemente lo vea así y que el acosado no se atreve a decirle esa broma no me gusta o porque tiene miedo a que se enfade el otro. Entonces, ayudarles a ver, primero, que el acoso y los insultos no son bromas y segundo, que tú puedes verbalizar que eso que está pasando no te gusta. E incluso si los compañeros están viendo ese acoso, que también en lugar de unirse al acosador, se unan al acosado para poder, digamos, ayudar en visibilizar que no les gusta eso que está sucediendo. Y trabajamos también la autoestima, ayudándoles con una actividad en la que tienen que decir pues, a un compañero cosas buenas.
Muchas veces les da mucha vergüenza porque no están acostumbrados. Están más acostumbrados al insulto que al cumplido o al elogio. Entonces, trabajamos desde esa protección también de la autoestima. Y les suele gustar mucho por eso, porque no están acostumbrados a este tipo de actividades. Y terminamos con una evaluación donde ellos pues van poniendo un poco lo que piensan sobre las actividades y a veces en esas evaluaciones detectamos personas con trastorno de conducta alimentaria y desde luego que no solamente se haría una prevención primaria en la que queremos que no haya tantos trastornos de conducta alimentaria, sino una secundaria. Hemos detectado que aquí hay un problema y vamos a ayudar. Marimar, hemos explicado hemos dado grandes pinceladas de lo que rodea a los trastornos de la conducta alimentaria. Hablabas de esas campañas que hacéis en los institutos para, de alguna manera, pues, normalizar todos los cuerpos y en casos quizás más excepcionales, encontrar pues, posibles personas que estén atravesando por un TCA. Quizás gente que nos esté escuchando desconoce un poco cómo se debe de actuar en caso de detectar una persona o en caso de padecer, de ser consciente de que estás padeciendo un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es el protocolo? Sí. Sí, bueno, en principio, como estábamos viendo que en los colegios era una de las preguntas que nos hacían, el cómo ayudar, desde la Universidad de Burgos, el Ayuntamiento de Burgos y la Asociación ADEFAF hicimos una guía que se llama Guía de los Trastornos de Conducta Alimentaria, Respuestas Sencillas a Preguntas Complejas, y este ebook está en una página web del Ayuntamiento donde se puede descargar. También la guía se puede comprar en el servicio de publicaciones de la Universidad de Burgos. Y ahí es donde precisamente ponemos un poco esas ideas, ¿no? Porque el cómo ayudar es la pregunta del millón. Normalmente, cuando yo pregunto, ¿sabéis cómo ayudar a una persona con trastorno de conducta alimentaria? Pues alguno dice, yo le doy un bocadillo, le digo que no está tan gordo. Justo lo que decíamos al principio, no hablamos de cuerpo, no hablamos de comida, hablamos de emociones. Entonces, nos relacionamos con esa persona sobre cómo estás, qué necesitas, puedo ayudarte en algo, te noto más triste, quieres hablar, te escucho. Y es que es importante escuchar, porque a veces con el afán de querer ayudar, solamente se dicen cosas que a la persona le hacen sentir incomprendida. Debes de comer más, te has visto el cuerpo que tienes, esto no es así. La persona se siente invalidada y entonces no la ayudas. Si es la familia, dejan de hablar con la familia y se aíslan. Si son los amigos, dejan de salir con los amigos porque muchas veces cuando salen es para comer o para cenar y no quieren que les vigilen, no quieren que les digan lo que tienen que hacer. Entonces, muy importante eso. Y luego, pues otra parte, la parte de ¿y si lo tengo yo? Pues como digo, también se ve un poco esas pautas en esta guía en la que, por un lado, pues estaría lo que he dicho al principio. Si tienes miedo al fracaso, si crees que no encajas, si estás preocupada las 24 horas del día por la comida y por tu talla corporal o por tu cuerpo, y tu solución está a través de la comida, comiendo o no comiendo, o a través del cuerpo, haciendo ejercicio, o diciéndote debo hacer ejercicio y no haciéndolo, ahí es posible que puedan tener un trastorno de conducta alimentaria y si quieren salir de dudas, pues que acudan o a atención primaria o que pregunten en la asociación de FAF a través del correo electrónico. Siempre hay, digamos, soluciones o incluso que puedan descargarse esta guía y que puedan ahí ver cuáles serían esas soluciones y esas ideas. Bueno, Marimar, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Esperemos que todo esto que hemos comentado haya servido para hacer un poco de autoanálisis a la hora de tratar con la comida y con las emociones y sobre todo que haya servido para visibilizar a un colectivo tan grande como son los pacientes de TCA y sobre todo las familias. Pues muchas gracias a vosotros también por invitarme.
Muchas gracias por acompañarnos. Pues nosotros ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad, pero no se vayan que enseguida volvemos con más.